una producción muy, muy interesante. Decía que no les voy a contar, la intención sería que lo lean, todos. Pero bueno, yo esta mañana hablé, para los que no estuvieron, un poco de mi trabajo, que yo trabajo en justicia penal juvenil hace 20 años, en el sistema de justicia penal juvenil de la provincia de Santa Fe, y no tenemos la oportunidad, los gentes del dispositivo, de hablar de la cuestión intestina del sistema y de lo testimonial de la vida en privación de libertad de los adolescentes. Bueno, el libro da la oportunidad de hacer contacto absoluto con el testimonio, ¿no? Y con la literalidad del discurso que se produce y que circula dentro de los espacios de privación de libertad. Eso formó parte del trabajo de campo que realizó Eugenia en su tesis doctoral. La verdad que está muy bien distribuido dentro del relato del libro y que a mí me parece una oportunidad excelente para eso, ¿no? Para que realmente puedan conocer cuáles son los significantes que se construyen, que son llevados desde afuera y que se construyen dentro, ¿sí? Con el código de pertenencia, algo que yo mencioné también la mañana, y que realmente desde afuera no tenemos la oportunidad de conocer. Eso por un lado. Por otro lado, el otro punto que me pareció excelente es el recorrido que hace Eugenia desde el siglo XVI al XXI acerca de todos los eventos que han habido a nivel, por lo menos occidental, de declaraciones, ¿no? De derechos humanos, de construcciones, de tablas, si se quiere, respecto de lo que implica la construcción cultural de derechos en relación a la vida, en relación a una vida vivible, por decirlo de alguna manera, y de todo lo que no se pudo sostener en cada una de esas producciones. Inclusive también hoy hablábamos yo por lo menos hablaba de los últimos eventos que han sido varios en pocos años, desde el 94 hasta nuestros días, por lo menos en nuestro país. En el 94 la incorporación a la reforma de la Constitución, de los derechos del niño están incluidos dentro de la nueva Constitución, y la última producción, que fue la reforma del Código Civil de este año, que se puso en marcha a partir del mes de agosto, donde se intentó cristalizar aún más los derechos que asisten a la infancia y a la adolescencia, no solo encausada penalmente. Si bien el libro tiene como eje temático la corrección carcelaria, tiene esta hermosa síntesis, ¿sí? De todos estos eventos durante tanto tiempo. Por último, la colaboración de Sobel, que incorpora a la pobreza, ¿no? Como condición que hace adolecer de adolescencia, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la pobreza, ¿sí? Y la adolescencia? Yo por lo menos entendí esto de que la pone en otro estatuto la adolescencia. La pobreza atraviesa ese tiempo de puente, así lo nombra Sol, entre ese niño y ese adulto, ¿sí? Que está determinando los dos momentos de la vida de un sujeto.
La pobreza en la infancia es una pobreza que está referida a lo material, en principio pareciera, pero que yo también hoy comentaba de los efectos que tiene sobre el desarrollo del registro simbólico. Un registro simbólico carente de recursos para poder expresar el ser, que va a tener una traducción en la condición adulta, pasando obviamente por el periodo adolescente, con la presencia de un sujeto actuador, un sujeto que por escasez de recursos simbólicos termina estigmatizado por la condición de pobreza. Por eso hoy hablamos también del concepto de pobreza estructural y la determinación significante que supone ese significante que determina a un sujeto que no lo va a abandonar generalmente a lo largo de la vida. Hay escasos ejemplos, por ejemplo el caso de César González, este chico que ha hecho muchas producciones cinematográficas ahora. Camilo Blajakis es un nombre artístico, es un chico argentino que nació y fue criado en un barrio marginal del Gran Buenos Aires, y que ha podido, gracias a la intervención de un maestro, estando en estado de privación de libertad, hacer contacto con la filosofía, y que ha podido hacer pie, ¿no? Porque ha podido permitirse desplegar y desarrollar su registro simbólico, enriqueciendo su caudal significante y empezar a hacer una producción de relato de su propia historia, de su propio contexto de pertenencia, y lo está llevando al campo del arte, precisamente de la poesía, porque escribe y ahora produce cinematográficamente, además de estar estudiando letras, y yo no sé hasta que se haya recibido por ahí. Hace poco lo tuvimos en Minado Tuerto, yo no tuve la oportunidad de ir a verlo, vino a presentar un corto. Pero son así escasísimos ejemplos que yo creo que tiene que haber seguramente en su historia algún germen que haya podido también desplegarse, ¿no? A partir del estímulo de la educación con el que él hace contacto dentro del espacio de privación de libertad. Bueno, esto es, yo los invito a leerlo, es muy interesante, todo el recorrido. La primera parte es angustiante, porque el relato es denso, es doloroso, es desgarrador, pero si no, no se puede entender de qué hablamos. ¿Sí? Cuando hablamos de pobreza simbólica, cuando hablamos de una subjetividad relativa, que es una pregunta que le quiero hacer ahora a la colega sobre esta idea de restitución subjetiva, de restitución de subjetivación que supone el sistema en Colombia, ¿no? De estos niños, ¿no? Pobremente subjetivados, sí. Esto es todo, yo creo que es una producción, por lo menos para mí, no encontrada antes, además de haber sido un regalo de manos de mi hijo, Valentín, que además es ha sido alumno de Eugenia. Y además también, antes de despedirme, agradecer a Eugenia públicamente el haberme invitado a participar de la actividad, que ha sido un orgullo y un placer todo lo que yo he escuchado, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Queremos hacer un agradecimiento, valga la redundancia, al premio de este libro, que en realidad es una edición premiada, que participamos ambas de un concurso y lo seleccionaron a nivel nacional y publicaron 500 ejemplares gratis, por eso en esta vuelta no se vende, en la próxima haremos otra edición que se pueda vender. Y a la Asociación Civil Amanecer, que es una asociación que está en Buenos Aires, abogados por los pibes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que nos convocó y nos llevó
a la Secretaría Nacional de Infancia y Adolescencia, que también tenía el equipo de jurados. No sé, no era la idea, nunca había pensado que podía escribir un libro, cuando se me había ocurrido. Me pareció interesante poder mostrar algo también de lo que pasa tras los muros, ¿no? Digamos, y también sacar la producción de la academia hacia afuera e intentando que sea un lenguaje comprensible, digamos, para acortar esa brecha que siempre queda con esa idea de que en la academia pasan cosas que en la vida cotidiana no, y exactamente a la inversa, porque si no hubiese habido una tremenda vida cotidiana de todos estos pobres chicos detenidos, este libro hubiese sido. Y quiero hacer un reconocimiento especial al autor de estos dibujos, que es un joven que estaba detenido, y en realidad estaba detenido porque era huérfano, no tenía delito, y no había dónde tenerlo. Y entonces, en un momento me lo llevo a trabajar conmigo como cadete, hacemos toda una cosa así, ¿no? En un momento que yo estaba trabajando, y cuando él estaba detenido, en esa misma instancia, una vez llegó a hacer trabajo de campo y yo no sabía cómo hacer para hablar del tema de la identidad. En ese momento el tema era de cómo se construye la identidad de un menor transgresor. Entonces, espontáneamente que dibujen. Y entonces Héctor hace este dibujo, ¿no?, que representa lo que le pasaba a él. Entonces dice, bueno, la historia que cuenta acá, ¿no? Esto que dice, vamos a leer, que acá puedo decir el nombre porque en Argentina me parece decir Héctor Germiniani, que me encantaría, Héctor, volver a mi casa, que me venía a visitar, que quiero que sepas que, y lo quiero presentar con él, ¿no?, porque están acá sus dibujos. Y él dice que había un hombre, ¿no?, que era, me parece que por acá lo empecé a esto, bueno, no está acá toda la cita. Bueno, él dice que había una vez un hombre que trabajó, que le pagaban mal y que no lograba levantar cabeza, hasta que una vez se cansó y decidió ir a robar y robó, y lo agarraron. Y se imaginaba que era un árbol, que estaba preso, porque el árbol no tiene libertad de moverse para todos lados, siempre está en el mismo lugar. Entonces estaba siempre él y siempre pensaba, siempre que estaba mirando en la celda veía mariposas, y entonces a él las mariposas las tomaba como libertad, ¿no? Este homenaje a un montón de chicos, ¿no?, que, bueno, quisieron hacer algo y no pudieron. Y Sol... No, sí, yo no quería que yo me invite, pero yo... No, yo no sabía de esta ceremonia, que también te iban a tomar el trabajo de leer el artículo y comentarlo, así que aprovecho para agradecerte públicamente. Y en realidad también agradecerle a Eugenia porque siempre fue muy generosa conmigo y lo sigue siendo, y siempre me invita a participar de este tipo de espacios que siempre son muy enriquecedores. Así Para escuchar esto, para escuchar esto. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias, Bueno.